Muy bien. Proverbios capítulo 26. Mira lo que dice. El día de hoy vamos a ver tres personajes. Vamos a ver el necio, el flojo y el lengua larga. No vayas a decir, con razón me invitaste. No es así. O a lo mejor decir, qué bueno que lo invité. Pero es que estos personajes los hemos estado viendo en diferentes momentos en el libro de Proverbios. Estamos viendo un libro que aborda estos temas y que nos pinta no otra cosa, sino un ideal de cómo debe de ser una persona. Y el día de hoy nos va a pintar estos tres personajes de una manera muy gráfica. De hecho, sí hemos estado viendo similes así durante todo este libro, pero creo que el día de hoy más que nada me ha sorprendido que las imágenes son muy reales, digámoslo de esa manera. Dios quiere que usemos nuestra imaginación para poder identificar el carácter de un necio, de un flojo, de un lengua larga, a través de imágenes con las que podamos entenderlo. Y mira lo que dicen los primeros 12 versículos que se trata del necio. Dice así en Proverbios 26, 1 al 12: como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Espinas hincadas en mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Qué interesante, ¿verdad? Muchas pequeñas imágenes acerca del carácter y cómo nos relacionamos o cómo es un necio. Al principio de Proverbios, al principio, cuando estábamos en la primera sección que tenían estos discursos largos, podemos ubicar a tres tipos de personas. En Proverbios 1:22 se definen muy claras: el simple, el escarnecedor y el insensato. Al simple se le invitaba en ese tiempo a dejar la simpleza. Sí, porque amaba la simpleza. El escarnecedor dice amaba las burlas, pero el insensato dice aborrece la ciencia. El insensato es este personaje, el necio. El versículo que nos ha ayudado mucho como enfoque a este libro es Proverbios 1:7. Quizás lo has estado escuchando mucho durante toda esta serie. El principio de la sabiduría, ¿te acuerdas? Es el temor de Jehová. Esa ha sido la base, porque hemos entendido así la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Sabiduría es saber que Dios está aquí, quién es Dios y cómo Dios es soberano sobre todas las cosas. El principio de esto es el temor de Jehová. Pero Proverbios 1:7 no termina solamente en esa primera frase. Continúa diciendo: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mientras nos acercamos al final de este libro de Proverbios, nos damos cuenta que el necio es así: desprecia la sabiduría, desprecia la enseñanza. Y el día de hoy vamos a enfocarnos en estos 12 versículos
y luego en otros dos personajes, como ya mencionamos. Nota cómo la palabra como se utiliza muchas veces en esta sección y se utiliza con el fin de hacer comparaciones. En el versículo 1 lo dice: como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Nos pinta una imagen de cómo no conviene que la nieve aparezca en el verano, que la lluvia llegue en el momento de la cosecha. La cosecha es para recoger el grano, pero si te cae lluvia, eso no funciona, no tiene lugar. Ambas cosas no pueden estar juntas. Y dice: así como no conviene la nieve en el verano, así no conviene, dice aquí, darle honra al necio. Darle honra al necio. La palabra honra aquí me habla de prestigio, me habla de reconocimiento, me habla de respeto. Ahora, en el mundo en el que vivimos el día de hoy, roto por el pecado y lleno de oscuridad, se hace famosos a los necios. Es muy triste, pero se le da un lugar de respeto a personas que se han comportado durante su vida y que incluso se ufanan en publicar su estilo de vida lejos del Señor, lleno de necedad, como veremos cómo es el necio durante este día y como lo hemos visto. Una persona que cree que siempre tiene la razón, una persona que no escucha ningún consejo, una persona que no toma en cuenta a Dios en ningún momento. Ese es el tipo de personas que este mundo le da reconocimiento. Tristemente, a través de los años, en las generaciones, diferentes generaciones, se le ha dado voz a una persona de estas características, pero no conviene. Sin duda no conviene. A través del tiempo hemos visto cómo esto no conviene. Mira lo que dice el verso 2. El verso 2 pareciera que está separado de todos estos 12 versículos. No menciona al necio, pero menciona maldición. Mira lo que dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Esta última frase es interesante: la maldición sin causa. En la NTV, por ejemplo, se traduce como la maldición inmerecida. La NBI lo traduce como la maldición sin motivo. Una versión muy sencilla, traducción del lenguaje actual, dice: la maldición sin motivo jamás surte efecto. Es como una ave que salió a volar, pero nunca llega a su destino. Así dice: la maldición sin motivo no llega a su destino, no surte efecto, nunca llega al destino. En ese tiempo se creía que si alguien había declarado una maldición en contra de una persona, por el solo hecho de decirlo, se cumpliría. Es una especie de superstición. Es que me dijo esto, me maldijo de esta manera, seguramente se va a cumplir. Y entonces en superstición dices: bueno, entonces me tengo que proteger con esta otra cosa para evitar la maldición de esta persona. Hay una historia en el Antiguo Testamento muy interesante, en Números capítulo 22 y 23. Te invito a que en casa anota esa referencia, Números 22 y 23. Son dos capítulos y narra la historia de un profeta moabita, no un profeta de Dios, sino un profeta moabita que Balac lo contrata para maldecir al pueblo de Israel. Es el momento en el que ellos están llegando a la tierra prometida y Balac los quiere maldecir. Entonces contrata a este profeta, el profeta Balaam, y intenta hacerlo, pero no lo logra. La historia es muy curiosa y muy interesante, de hecho. Vale la pena leerla. Dios se le apareció a Balaam, aun cuando no era un profeta de Dios. Dios se le apareció y le dijo: no vayas. Pero él escuchó
insistió, y entonces Dios le dice, bueno, pues ve. O sea, es tan curiosa la historia que se pone a discutir Balaam con una asna que le habla. O sea, lo más loco no es que el asna hable, sino que Balaam se ponga a dialogar con ella. O sea, si un animal me habla, yo salgo corriendo de ahí, no me pongo a discutir con ella. Imagínate la necedad de este hombre, Balaam, para ponerse a discutir con una asna. Y aún así, él fue con Balac para maldecir al pueblo de Israel. Pero no los maldijo, los bendijo. Cuando él habló, terminó bendiciendo al pueblo de Israel. Balac lo escuchó y le dijo, ¿qué pasó? Te contraté para maldecirlo, no para bendecirlo. Hazlo de nuevo. Y Balaam se va a otro lugar geográficamente y desde ahí va a maldecir al pueblo de Israel y lo termina bendiciendo. Balac termina diciéndole, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. O sea, si no me vas a ayudar, pues no, ¿para qué me ayudas, no? Y lo bendijo 3 veces. Ahora, esta historia se ve así a las afueras. ¿Te imaginas el pueblo de Israel escuchando que hay alguien allá afuera que está contratado para maldecirlo? Y a veces, y quise tomar un tiempo en esto, porque a veces en la cultura en la que vivimos, muy cerca de tu casa, hay personas que puedes contratar para, pues tú ya sabes, echarle un amarre a alguien, ¿no? Echarle una brujería, hacerle un embrujo, ¿no? Y a veces tenemos miedo de que nuestro vecino, que es chamán o que es brujo o que es hechicero o que sea lo que sea que le llamen, ¿verdad?, nos maldiga. El pueblo de Israel, adivina quién lo protegió. Dios. Dios lo estaba protegiendo. La maldición sin motivo, como decía, jamás surte efecto, nunca llega a su destino. Solo te digo una cosa, si acaso tienes miedo de que alguien pueda maldecirte siendo tú un hijo de Dios, solo te digo, nada se compara con tu Dios. Él es santo, santo, santo. O sea, Dios, Satanás no es la contraparte de Dios. No es del tamaño de Dios, ni tiene el poder de Dios. No, son muy distintos. Solamente hay uno que es santo, santo, santo. Y todo aquel que ha sido justificado, santificado por el Señor, glorificado por el Señor, dice en Romanos 8:31 que puede decir estas palabras: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando tú creíste en el Evangelio que es la obra de Cristo, Él te libró de la maldición más grande que había sobre ti, y una maldición que sí se cumplirá, que todo aquel que ha pecado debe de morir. Toda alma que pecare morirá. El pecado nos lleva a la muerte, pero el Dios que a ti te creó y que te ama te ha librado de esa maldición y te ha librado de la condenación. ¿No crees que te librará del chamán de tu vecino? Sí. Ay, pastor, lo invité el día de hoy. La maldición más grande, no la que profirió un curandero, sino Dios dijo: el alma que pecare morirá. Dios te ha librado de esa maldición. ¿Cómo no te va a librar de cualquier persona intentando hacerte un amarre? No te preocupes por eso. Ahora te voy a decir una cosa: lee la historia de Números 22 y 23, pero ya te la voy a spoilear. Okay. Porque la historia dice que no logró maldecirlos, pero sí logró decirle a Balac qué tenía que hacer para hacerlos caer. Y lo único que tuvo que hacer fue acercarle a las mujeres extranjeras.
Entonces a veces estamos muy preocupados porque el vecino me va a soltar una maldición, pero yo estoy dándole rienda suelta a mi carne, viendo cosas que no debo de ver, estando en lugares donde no tengo que estar, y eso me tiene derrotado. No lo que te pueda hacer el vecino. Tú no necesitas al vecino que te mande una maldición. Uno de los enemigos más cercanos y que resulta que siempre nos acompaña a todo lugar a donde vamos es nuestra carne. ¿Cómo puedo librarme de eso? Pegarme al Señor, permanecer al Señor, permanecer en el Señor, permanecer en su palabra. ¿Okay? Entonces, si te vas a preocupar por algo, preocúpate por eso, o más bien, ocúpate en eso. Ahora, si aún después de decir esto te preocupa, déjame hacerte una pregunta. ¿Ya crees en Cristo? ¿Ya te rendiste a Él? Porque si no has creído en Cristo, la maldición más grande sobre tu vida sigue estando sobre tu vida. Entrégale tu vida a Cristo. Recibe de Él la salvación, la libertad que hay en Él, el perdón de pecados, y Él te librará de la muerte. Volvamos al necio. Mejor vamos al necio. El látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Versículo 3. Un caballo necesita un látigo, necesita un cabestro, que es esto que se le pone en su hocico para poder moverlo. De hecho, estas son las cosas que lo motiva a moverse. Tú no puedes razonar con un caballo. No le puedes dar los pros y contras de obedecerme. Y el caballo va a razonar todo esto y entonces tomará la decisión de obedecerte. No. Bueno, el necio es así. Así es un necio. No puedes razonar con él. Por más que le des razones, eso no lo va a motivar. ¿Sabes qué lo va a motivar? Como al caballo y al asno lo motiva el látigo, al necio lo motiva la vara en la espalda. Ahora, la vara en esto no es que tú, entonces, no te estoy dando permiso a que agarres una vara y comiences a dar varazos porque este hombre no me entiende, ¿no? No. Sino la vara me habla de disciplina. Lo que lo llega a motivar es cuando llega la disciplina, cuando llega las circunstancias difíciles. No es la razón lo que los motiva, no es el honor, no es el amor el que los motiva, los mueve, sino es la circunstancia difícil, la vara en su espalda. Ahora, acompáñame al Salmo 32, solo para pensar en esto. Sabes, yo sé, no hay manera de ver estos versículos sin pensar, ¿acaso soy yo, maestro? ¿Así soy de necio yo? ¿No? ¿O acaso es él? ¿No? Y creo que tenemos que cuestionarnos esto. No podemos decir, ay, mira cómo no vino fulanito para que pudiera escuchar esto. Sino esto es también para nosotros. O sea, si Dios nos ha estado hablando tanto de necedad, ¿por qué será? Pues porque somos bien necios. Si no te motiva el amor, el honor, el respeto, si no te motiva lo que Dios te habla en su palabra, porque me encanta que Dios nos habla en un lenguaje que podemos entender. ¿No te encanta eso? A mí me encanta eso de mi Dios. Un lenguaje no se mueve por misterios y misticismos extraños, no, se mueve por lo que Él nos ha escrito y lo podemos entender. Pero si todavía Él te ha dado razones y no entiendes, y no es hasta que llegas a urgencias en el hospital que dices, ay Señor, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Líbrate de eso. Checa lo que dice el Salmo 32 verso 8. Dios dice esto: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabes cuándo aparece esto? Después de los primeros versículos del Salmo 32.
donde en el Salmo 32 David dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David expone su condición diciendo: cuando yo no declaré mi pecado, cuando no confesé mi pecado, empecé a sufrir, mis huesos se secaron, hasta que llegó un momento en que dije: confesaré mis transgresiones y tú me perdonaste. Y entonces Dios le dice: yo te voy a enseñar, yo te haré entender el camino que debes de andar. Y checa el versículo 9: no seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es momento de dejar que Dios sea el que guíe nuestros pasos y dirija nuestros pasos, porque Él está dispuesto a hacerlo. Versículo 4 y 5 de Proverbios 26. Nunca, aquí parece una contradicción, ¿verdad? Nunca respondas al necio, dice en el verso 4. Y en el verso 5 dice: responde al necio. Y dices: ¿respondo o no respondo? Y dice: nunca respondas, dice, porque entonces podrías verte como un necio tú también, porque no vas a llegar a ningún lado. Tú le respondes al necio, él te responde, tú le respondes como no entiende de razones, y como él cree que tiene las mejores ideas y los mejores consejos y que sabe todo, te va a responder en su necedad, y tú vas a responder y dice: vas a ser como él. Pero en el versículo 5 dice: respóndele para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, por un lado le dice: no respondas porque serás como él. Y por otro lado le dice: responde, porque si no le respondes, creerá que ganó el punto y creerá que es más sabio que tú. Entonces, ¿qué hacer? Pues eso, responder y no responder. Lo único que podría decir es que no te arrastre su insensatez y su necedad. Ora, pídele a Dios el tiempo y el momento, y que Dios te dé la gracia. No está mal no responderle. Ok, otra vez. No está mal no responderle. O sea, llega un momento en que le has dicho, o sea, y otra vez vuelve a eso, y dices: ya no le voy a decir nada. Entonces alguien se acerca contigo y te dice: está muy mal que no le respondas. Está mal que no le respondas. Creo que Jesús tiene algo que decirnos en Mateo capítulo 7 versículo 6. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Es interesante eso. Es el mismo Jesús el que dijo estas cosas. Entonces llega un momento en que Jesús dice: esa persona no te va a escuchar. Muévete y ve con una persona que sí te va a escuchar. No se te vaya a perseguir y te vaya a morder, ¿verdad? Verso 6: como el que se corta los pies y bebe su daño, así es el que envía recado por mano de un necio. Imagínate encargarle algo a un necio. No está bien. Es como alguien que se corta los pies y bebe su daño. ¿Quieres mandar un mensaje? ¿No? Creo que esto es para cualquiera de nosotros. Aprendamos a mandar los mensajes a través de el medio correcto, ¿no? La forma correcta, las palabras correctas, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo una vez más el lengua larga tiene algo que decir inmediatamente y se mete en el pleito. Y a veces somos así. Queremos dar un mensaje y lo damos sin pensar, y podemos no traer paz, sino traer confusión, o traer dolor, o traer esto, como si no sirviera de nada. Los mensajeros necios podrían ser las maneras en que nosotros podemos mandar mensajes a otras personas. Verso 7: las piernas del cojo penden inútiles, así es el proverbio en la boca del necio. Entonces llega el necio y dice: te tengo un consejo.
¿no? Y lo dice. Y a lo mejor el consejo es bueno. O sea, lo que está diciendo es bueno. Pero ese consejo en la boca de ese necio le es inútil, tan inútil como las piernas del cojo que penden, dice aquí, inútiles. No le sirve de nada. Que el necio diga cosas sabias no le sirve de nada a él. Ahora, en la boca nos sirven, ¿verdad? Muchas veces, tristemente decimos eso. Haz lo que te digo, no lo que hago. Dices, oye, pues. Y como creyentes debemos de hacer lo que decimos. Un necio se la pasa dando consejos que él no sigue. Y ahí es donde también tenemos que pensar, ups, ¿no? Dices, no hombre, hablé con tal persona, le di un súper consejo, ¿no? ¿Y por qué no lo sigues? Somos buenos para aconsejar a otros. La pregunta sería, ¿pero vivimos nuestro consejo? Necesitamos ayuda, sin duda, necesitamos ayuda. Mateo capítulo 7. También ahí en Mateo 7, Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 comienza a hablar acerca de juzgar, pero dice algo muy interesante. Dice en el versículo 3: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás, ¿qué dice? Bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces no está mal que quieras ayudar a alguien, pero ayúdalo desde esta perspectiva. Cuando yo tengo una viga en mi ojo y no me he encargado de sacar esa viga, lo voy a lastimar más de lo que lo quiero ayudar. Así es que un proverbio en la boca del necio es inútil. Mira lo que dice el versículo 8. Como quien liga la piedra en la honda, así hace el que da honra al necio. Como una honda. La honda es este pedazo de cuero un poco más ancho en el centro, como una tira de cuero, donde ponías una piedra y le dabas vueltas y soltabas para dar en el blanco con una piedra. Pero esto lo que está diciendo es, él no está poniendo la piedra suelta, sino que la amarra a la honda y entonces le da vueltas. Adivina qué va a pasar. Pues te vas a dar con esa misma piedra, porque no se va a soltar, sino que se va a regresar a ti y solamente te va a golpear. Así es aquel que le da honra al necio. Versículo 9. Espinas hincadas en la mano del embriagado, tal es el proverbio en la boca de los necios. Esa es otra imagen que me gustó, la manera en que está escrito: espinas hincadas en mano del embriagado. Entonces alguien que está borracho, se espina la mano y nunca se da cuenta. Él sigue en la fiesta hasta que llega alguien. ¿Qué tienes en la mano? ¿No? Y dices, ay, uy, ¿no? Pero está tan borracho que ni alcanza a ver, ni se la puede quitar. Tiene que venir alguien más para ayudarle. Bueno, dice aquí, esa es la imagen. Dice, tal es el proverbio en la boca de los necios. En la boca del necio, así es el proverbio. Ni le afecta el proverbio, se tarda en darse cuenta, no le sirve de nada, ni se da cuenta y no puede ni siquiera vivirlo, ni siquiera puede hacerlo, porque está borracho, ¿verdad? Ahora sí, esto una vez más me muestra, necesito del Señor, necesito de Cristo. Verso 10 dice: como arquero que a todos hiere, es el que toma a sueldo insensatos y vagabundos. Insensato es la palabra necio. Vagabundo es una persona que no conoces. Si de repente tú lo contratas y le das un trabajo, lo único que va a hacer es traer daño a todos, a los de alrededor. Verso 11: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad.
El mismo Jesús utilizó esta misma frase. Y es una persona que insiste en su necedad. No importa cuánto le enseñes, no importa cuánto le enseñe la vida, no importa cuánto le enseñe la experiencia en la calle, él insiste en su necedad. Y la imagen es gráfica. Y a lo mejor te ha sucedido. Tu perro se vomita y lo escuchas, ¿no? Haciendo todo ese ruido, vomita, te acercas y de repente ves que lo está oliendo y se lo come. Y tú dices, ¡qué asco! ¿Y qué haces? Lo agarras y lo jalas. ¿Y él qué quiere hacer? Correr hacia el vómito y volverlo a comer. Así es el necio. Es muy desagradable. Es repugnante. Lo triste es que es muy común. El ser humano vive así. Sigue cometiendo los mismos errores. Amiga, date cuenta. No es cierto. Amigo, date cuenta. Se utilizó de repente muy de moda esa frase en un rollo de hey, o sea, saliste de una relación así, te estás metiendo en una relación igual. Te metiste en un problema así y estás volviendo a meterte en un problema igual. Y tu vida se vive en un ciclo constante. Eso es necedad. Dices, ay pastor, pero yo no regreso a mi vómito. Bueno, pues yo no sé. Pero hay algunas amigas que están tratando de jalarte y tú vas para allá. ¿Cómo se da cuenta el necio? No con razones, ¿verdad? Sino con una vara en la espalda. Versículo 12, ya este es otro nivel. Mira, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Entonces pones al necio así y de repente dices, no puede haber alguien más necio que este necio. Pero dice este proverbio, hay alguien peor. O sea, el necio tiene esperanza al lado de aquel que se cree sabio en su propia opinión, ¿no? Entonces, no sé, solo pienso que a lo mejor estás escuchando todo eso y tú dices, eso yo ya lo he estudiado. Bueno, eso ya lo sabía. Otra vez vamos a estar hablando de los necios. ¿Se entiende? Y entonces yo con ese orgullo me estoy alejando aún más de la esperanza que hay en el necio. Necesito humildad. Y si Dios te ha mostrado, ¿verdad? Ya estamos a punto de terminar este libro. Y Dios ha estado insistiendo en esto, insistiendo en esto, insistiendo en esto. ¿Por qué será? ¿Verdad? Vayamos al flojo. Dices, qué bueno. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Así dice el perezoso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no quiere salir a trabajar. No, es que oíste que hubo un accidente. El metro, ¿no? Otra vez problemas con el metro. Entonces, ¿para qué voy a ir a trabajar? Pues, o sea, siempre suceden cosas, ¿no? Así dice el perezoso. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Tiene movimiento, pero no va a ningún lado. Nada más está dando vueltas en sus mismas bisagras. Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarla a su boca. Hasta las cosas más simples y más sencillas le cuestan trabajo. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. No hace nada, pero tiene opiniones de negocios, de cómo hacerle, de qué hacer, todo. Ese es el necio. Debemos de darle algo al perezoso. Es muy creativo. Se inventa de cosas solo para no trabajar. Es una persona que no avanza. Es como una silla que tiene patas pero no avanza. Se da vueltas en su propia cama. Y lo más sencillo no lo hace, lo básico no lo hace y se cree muy inteligente. Si de repente dices, no, pues lo del necio no me pegó, pero esto sí, no. Es momento de como creyentes honrar a Dios porque tienes una misión en este mundo, tienes una tarea en este mundo.
Tienes una comisión dada por Dios a la cual te ha invitado, que es algo increíble. Que otras personas puedan saber lo que tú sabes, que es que Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día y te puede librar del pecado y de la muerte y darte una eternidad con Él. Y te lo ha encargado a ti. Es momento de hacer lo que tenemos que hacer. Y no pongamos excusas de es que he estado esperando cómo servir al Señor. Ponte a trabajar y donde trabajes, Dios te va a llamar a servirle. No pongamos más excusas. Durmamos lo que necesitemos dormir. Hagamos no solamente lo básico, sino lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y entendamos que hay muchos más allá afuera inteligentes, más inteligentes que nosotros, de quienes podemos aprender, de donde podemos crecer y madurar, y busquemos el consejo. Vayamos a la siguiente sección, versículo 17. Esto está un poco más separado, pero le hemos llamado el lengua larga. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. Meterte en pleitos ajenos es peligroso. Es como agarrar un perro por la cabeza. Y no es el perrito que está ahí en la colonia y lo agarras, ay, mira qué bonito. No, está hablando de perros salvajes y perros enfermos que pueden morderte y dañarte. Así es si tú te metes luego en un pleito que no te han llamado en nada, que no te pertenece, que no es el tuyo. Ahora, esto no quiere decir, y esto es algo que últimamente me da mucha rabia, ¿no? Eso no quiere decir que cuando alguien está abusando de otra persona, tú no intervengas y trates de detener ese abuso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, si una persona está gritando, necesitas hacer algo. Mínimo, llamar a una patrulla. Mínimo, pedir ayuda con otras personas a tu alrededor si tú no tienes la fortaleza física para hacer algo. Pero haz algo. Lo triste del día de hoy es que o levantamos el teléfono para grabarlo o no hacemos nada. Pero cuando el asunto es algo que tú ya tienes identificado y que es un pleito ajeno, ¿para qué te metes? Deja que esas dos personas lo resuelvan. Versos 18 y 19. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. El lengua larga. Engaña a su amigo, ¿no? Y cuando lo cachan dicen, no era broma, era broma. ¿Te ha tocado? Qué hombre, ¿no? Qué loco. Aquel que intenta engañar, pero cuando sale la verdad y cuando no le sale su engaño, dice, fue sin querer queriendo. Versículo 20 al 22. Sin leña se apaga el fuego. ¿Sí sabías eso, verdad? O sea, cuando tú tienes un fuego, tú lo mantienes echándole más leña. Pero si no le echas leña, ¿qué va a pasar con el fuego? Se va a apagar. Bueno, donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, el hombre rencilloso para encender la contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Pastor, ¿otra vez el chismoso? Pues sí, neta. ¿Quién está chismeando aquí? Porque si lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir es porque alguien tiene que entender que el chisme lo único que hace es aumentarle al fuego y provocar contiendas. La lengua, dice Santiago en el capítulo 3, versículo 6, es como un fuego que puede encender un bosque completo y destruirlo todo. Pero si tú dejas de echarle leña al fuego, ¿qué va a suceder con ese fuego? Se va a apagar. Entonces, si tú dejas de escuchar, yo sé, el chisme es delicioso. Son como bocados suaves. Sí, es delicioso, nos encanta. Lo disfrazamos de mil cosas, como lo hemos dicho otras veces, de interés, de preocupación, pero dejemos de disfrazarlo. El chisme es echarle leña al fuego. Verso 23. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. Esto está
feo, porque son labios que alaban a la persona, pero por dentro hay un corazón malo. Y lo compara con esta imagen: escoria de plata echada sobre el tiesto. Piensa en esto: una vasija de barro con un baño en la parte de arriba de plata. Dices, te deslumbra, dices la plata de arriba, pero en realidad no tiene ningún valor. Aunque se ve bonito, es solo la cubierta, por dentro es solo barro, ¿no? Ahora que estuve tanto tiempo en casa, me aventé varios documentales junto con mi esposa. Nos encantan los documentales. Y la mayoría de los documentales que alcanzamos a ver eran de personas que hablan bonito. Hablan muy bonito, pero están tramando cosas dentro de su corazón terribles, que llevan a grupos de personas, sectas, a formas de pensar y abusos y muerte terrible. O sea, no vayamos muy lejos. Personas que hablan bonito han logrado hacerse de controlar naciones enteras e invadir otras naciones. Pero lo bonito es solo la cubierta. El corazón malo se revela un día y termina destruyendo. Es terrible estar alabando a alguien con un corazón que está planeando maldad. Versículo 24 al 26. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El odio disimula con palabras. Una vez más, el lengua larga. Tiene un odio en su corazón, pero lo disimula trayendo palabras distintas. Pero un día, dice, todo saldrá a la luz. En Lucas 12, versículos 2 y 3, Jesús habla de esto. Un día todas las cosas que están ocultas serán descubiertas. Versículo 27. Pero esto trae esperanza. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra, sobre él le volverá. Entonces aquel que está poniendo una trampa, construyendo una trampa, esa trampa lo atrapará a él. Eso es lo que está diciendo. Y es así. Debemos de confiar en la justicia de Dios. Un día Dios traerá justicia a este mundo. Versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, la boca lisonjera hace resbalar. Tantas cosas que tienen que ver con el hablar. La lengua, dice Santiago, es como un fuego. ¿Qué tengo que hacer con la manera en que comunico las cosas? Acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios capítulo 4, verso 29. Qué interesante el capítulo de hoy, ¿va? Dices, ahí mejor ya hay que terminar. Hay que terminar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántas palabras corrompidas deben de salir de nuestra boca? Ninguna. Dices, pues unas cuantas. No, ninguna. Que con nuestra boca podamos traer edificación a los que están a mi alrededor. Y esa edificación, ¿sabes qué? Es necesaria. Ahí lo dice, para la necesaria edificación. Aquellos que nos están oyendo, ¿qué es lo que escuchan? Necedad, excusas solamente, como el perezoso que solo pone excusas, o mentiras, lisonjas que salen de un corazón malo, chismes. Ahora, en Efesios 4:29 está eso: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y no es un mandato en el sentido de si haces esto, entonces Dios te va a poder bendecir y ya por fin vas a salir del hoyo en el que estás. No, esta porción en Efesios 4 es la consecuencia de una persona
que ha sido perdonada y que ha nacido de nuevo. Esto es como se ve una nueva vida. Y lo puedo decir yo de manera personal. Yo era una persona que hablaba muy mal, mentiroso, engañador, y aparte maldiciones y groserías, o sea, de todo. Y no tienes por qué buscarlo, pero testimonios sobran en YouTube y en cualquier lado de lo que yo era antes. ¿Okay? Y me acuerdo que yo estaba caminando, empezando a caminar con Cristo. Hicimos un viaje, traíamos la cámara para todos lados. Y en ese lugar donde había estado la vez anterior, me había drogado, había tomado, había vivido una vida terrible en esa misma ciudad. Pero ahora llegué como cristiano a esa ciudad. Y vamos filmando en este lugar. Y un día me topé ese video y no se los puedo poner. No, es que la vez pasada, bip, aquí, pero ahora ya estoy en Cristo, bip, ¿no? Y de repente Dios transformó la forma en que hablaba. Lo que quiero decir es esto: ves esto, al necio, al perezoso y al lengua larga, y no pienses, ok, ya, le voy a echar ganas, ahora sí me voy a levantar temprano, no voy a poner excusas, ahora sí voy a cambiar mi forma de hablar. No. Lo que necesitas es un cambio en tu corazón que transforme tu vida. Porque el necio aborrece la sabiduría, pero aquel que ha entendido lo que es, lo que ha hecho, y ha entendido quién es Él y lo que Él ha hecho, que ha pagado tus pecados para darte una nueva vida, ¿no? Y que se rinde ante la obra de Cristo, Dios le da una nueva vida. Y entonces todas las cosas caen en su lugar. No es esforzarte por dejar de ser necio, es rendirte a los pies de Cristo. Y entonces vas a amar la sabiduría. Y entonces vas a amar, honrar a Dios con tu trabajo. Y entonces vas a entender que las personas a tu alrededor necesitan ser edificadas. Y las palabras que salgan de tu boca van a traer esa edificación. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Qué bello eres, Señor. Darnos cuenta, Señor, que sigues hablando temas, porque, Señor, sabes que son temas con los que nosotros estamos luchando y que nos cuestan trabajo. Señor, gracias porque quizás en esta ocasión nos has permitido ver nuestra realidad. Ya no pensarlo como de alguien más, sino poder verlo en nuestra vida. Señor, transforma nuestras vidas. Señor, aquel que necesita un corazón nuevo, dáselo tú, Señor. Aquel que necesita ser limpiado de los pies porque ya ha sido lavado, Señor, que tu palabra haga eso el día de hoy, Señor. Y aquel que necesite de tu espíritu, Señor, como dice tu palabra, que lo pida, porque si lo pide, el Padre Celestial lo dará a aquel que lo pida. Señor, tú dale de tu espíritu, Señor, de tal manera que pueda vivir para honrarte y para glorificarte a ti, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén.